Hola queridos hermanos, les habla el pastor José Carlos Alpizar y quisiera compartir con ustedes una serie de enseñanzas que voy a estar dando acerca de Romanos. Precisamente es indispensable que en estos tiempos estemos estudiando la carta a los Romanos porque la secta de los judaizantes realmente se ha salido de borda. Es importante que recordemos que en el siglo I el apóstol Pablo tuvo dos grandes enemigos, entre ellos fueron los gnósticos y su segunda secta de dolores de cabeza fueron los judaizantes. Siempre que las personas son arrastradas a las sectas judaizantes, las cuales niegan la Trinidad, niegan que la salvación sea por gracia, porque al final la terminan atribuyendo por obras, aunque digan ellos e insistan que Yeshua es el que pagó el precio, en la práctica es una cosa y en lo que dicen es otra cosa. Lo cierto es que la mayoría de las personas que son arrastradas a las sectas judaizantes pertenecieron a iglesias que no perseveraron en la sistematización de la exposición de la palabra de Dios. O sea, se hablaba de la palabra de Dios, se hablaba de Abraham, se hablaba de motivación, pero nunca se estudió inductivamente ni sistemáticamente la Biblia. Estoy casi que seguro que todas las personas que han caído en sectas judaizantes les pasó esto por no haber estudiado de fondo la carta a los romanos. La carta a los romanos es la obra más grandiosa del apóstol Pablo y es considerada por los teólogos la constitución política del cristianismo. Y saben, es muy interesante el caso peculiar de la carta a los romanos, porque a diferencia de la iglesia de los gentiles, que era abrumadoramente gentil, la iglesia de los romanos en sus orígenes era judeo-cristiana. Esto lo sabemos porque no hay un solo registro histórico que tengamos de quién levantó la iglesia de los romanos. Sin embargo, es posible que las primeras personas que fundaron esta comunidad cristiana fueron judíos piadosos que habían ido a la fiesta de Shavuot o Pentecostés, así nosotros los cristianos la conocemos, y escucharon la predicación de Pedro, Hechos capítulo 2, donde se convirtieron 3,000 personas, y es posible que de estas personas, cuando retornaron a Roma después de la fiesta, algunos de ellos se habían convertido al Mesías y establecieron esta comunidad. Luego el emperador Claudio va a obligar a los judíos a salir de Roma, y eso va a hacer que la iglesia de Roma pierda la gran mayoría de sus miembros judeocristianos. No obstante, van a quedar algunos de ellos. Eso lo sabemos porque cuando hacemos un análisis interno de la obra de los romanos, es evidente que aún quedan judeocristianos dentro de esa iglesia. Lo interesante es que después la iglesia de los romanos se hizo mayoritariamente gentil, y es muy importante para poder hacer una buena exégesis de la carta a los romanos y no caer en sectas judaizantes. Es muy importante que entendamos que en algunos capítulos Pablo le va a hablar a los gentiles, en otros capítulos Pablo le va a hablar a los judeocristianos, y en otras ocasiones, dependiendo de lo que él habla, él va a hablar a los dos. Entonces, hoy vamos a estar haciendo una pequeña reflexión acerca de Romanos capítulo 1, versículo 1 hasta el 7, y dice la Biblia de la siguiente manera. Dice: Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser un apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el cual se prometió de antemano por medio de sus profetas en las sagradas escrituras, acerca de su Hijo, de la simiente de David según la carne, declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre todos los gentiles por su nombre, entre los cuales sois también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz de vosotros, de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, es muy interesante algunas cosas que estamos viendo en esta carta. Bueno, aquí Pablo, lo primero que él hace en la carta en el griego es, antes de presentarse como un apóstol, Pablo se presenta como un doulos, un esclavo. Algunas versiones traducen siervo, pero lo cierto es que la traducción más correcta es esclavo. Un esclavo es alguien que ha sido comprado y que no tiene derechos. Entonces, acá
vemos específicamente que Pablo se declara un esclavo de Cristo Jesús. ¿Por qué razón nosotros somos esclavos de Cristo Jesús? Bueno, porque precisamente hemos sido comprados con sangre. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 23, el apóstol Pablo dice estas palabras, dice, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Y también en el capítulo 6, versículo 20 dice, porque fuisteis comprados por precio, glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Pablo reconoce que él es esclavo de Jesucristo porque nosotros somos de Cristo, así como Cristo es de su Padre. Y hemos sido comprados por precio, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Y esto es importante que lo entendamos porque ¿cuántas veces a la semana nosotros pensamos que somos esclavos de Jesucristo? Es muy interesante que hay cristianos que creen que Dios les debe algo por todo lo que han hecho para la obra de Dios. Es que yo he servido tanto, algunos cristianos piensan que Dios está en deuda conmigo. No, no estamos en deuda con el Señor. Nosotros fuimos comprados por precio, somos sus esclavos. Ahora, vean qué interesante, dice Pablo que él fue constituido apóstol para el Evangelio de Dios. Ahora, esto es muy importante porque Pablo está diciendo algo muy interesante y es que el Evangelio que trata de Jesucristo, porque así comienza Marcos capítulo 1 y esto es muy interesante porque sabemos que Marcos fue el primer Evangelio en ser escrito. Marcos nos dice algo muy interesante con respecto al Evangelio. Dice principio del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es de Jesús, trata acerca de él. Y Pablo dice que este Evangelio se prometió por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Esto es muy importante que lo sepas por si alguna vez estás hablando con un judío. ¿En qué parte del Antiguo Testamento se prometió el Evangelio de Jesucristo? Bueno, es que precisamente la Biblia en Isaías capítulo 61, versículo 1, recordando que la palabra evangelion en griego significa buenas noticias, dice así la Biblia en Isaías 61:1, el Espíritu de Adonai está sobre mí. Este es un pasaje 100% mesiánico y Cristo mismo lo aplicó a sí mismo y eso está registrado en Lucas capítulo número 4. El Espíritu de Adonai está sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre el Mashiach, sobre el ungido. Me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de vista a los ciegos, a proclamar el año favorable de Adonai y el día de venganza de nuestro Elohim, a consolar a todos los que lloran. Entonces vemos acá que el Evangelio realmente, como Pablo lo dice, había sido prometido en las Sagradas Escrituras. Si Romanos es la constitución política del cristianismo, si Romanos es la mejor explicación que tenemos del cristianismo, debe estar toda respaldada por el Antiguo Testamento realmente. Ahora, sigo leyendo, dice en el versículo 3, acerca de su Hijo, ¿lo ven? Ese Evangelio no es sobre los ángeles, no es sobre los demonios, no es sobre la doctrina de la prosperidad. Es cristocéntrico, gira alrededor de la persona de Cristo. Y dice, acerca de su Hijo, de la simiente de David según la carne. Pablo está escribiendo a los judeocristianos y a los gentiles, y ahorita vamos a ver que específicamente el capítulo 1 estaba dedicado solo a los gentiles. Está enseñando que el Mesías es descendiente de David. ¿Dónde dice la Biblia en el Antiguo Testamento que el Mesías es descendiente de David? La Biblia lo dice en Isaías capítulo 11, versículo 1, dice las siguientes palabras. Dice así: pero del tronco de Isaí, recordemos que Isaí fue el padre de David, del tronco de Isaí saldrá un retoño, y un vástago retoñará de sus raíces, y el espíritu de Yahvé reposará sobre él, espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y reverencia, espíritu de temor de Yahvé lo llenará, y no juzgará según la apariencia ni condenará según lo oído. Vemos acá que la Biblia efectivamente, como Pablo lo está diciendo, el Mesías, Cristo Jesús, es un descendiente de David.
Y esto es muy importante porque esta es una de las señales para reconocer el Mesías que aún la misma nación de Israel reconoce. Es interesante que hubo un famoso rabino del siglo de la Edad Media llamado Rambam, que puso 5 condiciones que el Mashiach debe cumplir, y entre una de ellas está que el Mesías debe ser hijo de David. Ahora, esto es muy interesante porque los judíos conocen quiénes son descendientes de los levitas, pero ya los judíos no saben quién es de la tribu de Aser, ni de Isaacar, ni de Zabulón, ni de Judá. ¿Cómo puede reconocer la nación de Israel al Mesías si no pueden verificar con toda seguridad que es de la tribu de Judá? Sin embargo, ¿cómo comienza el Evangelio de Mateo, que fue escrito a los judíos? Dice, libro de la genealogía, ¿de quién? De Jesucristo, hijo de David. Y esto es muy importante que entendamos, que nosotros tenemos la genealogía de Jesucristo que lo comunica y lo relaciona directamente como descendiente de David. Ahora, aquí Pablo hace una declaración que parece tener dificultad teológica, porque dice, declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es esto? Dice la Biblia que este Hijo de David fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Parece que el texto nos está diciendo que Cristo adquirió el título de Hijo de Dios cuando resucitó de los muertos, cuando fue levantado por el Espíritu Santo mediante la resurrección de los muertos. Bueno, esto es muy importante porque vean también lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 33. Parece que nos complica mucho más el asunto, porque Hechos capítulo 2, versículo 36 dice lo siguiente. Pedro, hablándole a los judíos que estaban en la fiesta de Pentecostés, les dice: sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Cristo. O sea, aquí se complicó más. ¿Era Jesús es Jesús eternamente Señor? ¿Es eternamente Él ungido? ¿Es eternamente el Hijo de Dios? Bueno, pues, cuando leemos estos pasajes parece que no. Parece que aquí dice la Biblia que Dios lo hizo después de la crucifixión Señor y Cristo. Y Pablo dice que fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Lo único que los autores están realmente queriendo decir es que Cristo quedó evidentemente como Mesías, como Mashiach, como Adonai, como Señor y como Hijo de Dios, quedó frente a Israel por todo lo que hizo en su ministerio, pero realmente Cristo eternamente ha tenido esas 3 condiciones. La Biblia dice en el Salmo, vean ustedes que en el Salmo, antes de que el Hijo de Dios se encarnara, ya la Biblia nos hablaba de la naturaleza del Hijo. Cuando dice la Biblia en el Salmo número 2, dice de la siguiente manera. Dice: ¿para qué se tumultan las naciones y los pueblos maquinaron vanidades? Se presentaron los reyes de la tierra y en un mismo lugar los gobernantes fueron reunidos contra Yahvé y contra su ungido. Antes de que Cristo fuera encarnado, Él ya era declarado ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que habita en los cielos se reirá de ellos. Adonai los ridiculizará. Luego les hablará en su ira y en su indignación los aterrorizará. Yo mismo he ungido a mi rey. El Mesías era rey eternamente sobre Sión, mi santo monte. Yo promulgaré el decreto. Yahvé me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces vemos que efectivamente el Hijo ha tenido Cristo ha tenido la condición de Señor, Rey, ungido, antes de que Él fuera encarnado. Ahora, volviendo a Romanos, para ir terminando, vemos lo siguiente. Dice que por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre los gentiles por su nombre. Es muy interesante que hay algunas traducciones que traducen la gracia del apostolado. Sin embargo, la Biblia textual traduce la gracia y el apostolado. Tal vez ustedes dirán: bueno, esto no es
una gran diferencia como para hacer hincapié en eso, pero no, realmente sí lo es, porque realmente lo que el griego nos está queriendo decir es que Pablo recibió gracia primero y después ministerio. Cuando decimos la gracia del apostolado, parece que es el ministerio el que le fue entregado a Pablo por gracia. Ciertamente es así, pero el griego lo que nos está queriendo decir es, Pablo primero fue salvo y después fue constituido ministro de Dios. Ahora, dice, esto es muy importante porque quiero enfatizar con esto, y aquí voy a terminar, en que el capítulo número 1 está siendo escrito para los gentiles, porque vean lo que dice esta carta en la salutación. Dice, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre todos los gentiles por su nombre. Lo ven, Pablo se está presentando como un apóstol de gentiles, por eso es que les está escribiendo en el capítulo número a ellos. Dice, entre los cuales sois también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma. Esos gentiles que estaban en Roma, Pablo los llama sin ningún problema gentiles. No como los judaizantes que nos tratan de decir que si se es gentil no se es salvo. Esto es una herejía completa, o que nos tratan de decir que nosotros los gentiles somos casa de Israel. Qué extraño, yo no veo a Pablo usando ese lenguaje. Ustedes, casa de Judá, casa de Israel. Qué diferente hablan los judaizantes a como habló el apóstol Pablo. En el versículo 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y este deseo de Pablo de que Dios, el Padre y el Señor Jesucristo nos den gracia y paz, es una evidente señal de que Pablo consideraba a Jesucristo Dios, porque en el mismo nivel, así como Pablo espera que el Padre nos dé gracia y nos dé paz, de la misma manera el Hijo está a la misma altura para darnos paz y darnos gracia. Bueno, entonces esto fue esta pequeña exégesis de los primeros 7 versos de Romanos, y nos vemos en estos días para poder estar analizando el resto de la carta. O compartan esto sobre todo a los judaizantes para que empecemos a hacer un frente serio de resistencia entre las sectas judaizantes y las personas que están siendo arrastradas a estos grupos. Que tengan paz y que Dios les bendiga.